tenemos el gusto de presentar a Federico Aldao, profesor de filosofía por la Universidad Católica de Santa Fe, tesista de la licenciatura en esta misma casa, miembro y becario del Instituto de Filosofía de la facultad. Actualmente se desempeña como docente superior en las cátedras de Antropología Cultural, Filosofía de la Educación y Ética. Es un gusto, Fede, tenerte acá. Gracias por aceptar este desafío. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación y esta oportunidad, tanto a la universidad como a la Facultad de Filosofías y Humanidades y también al Instituto de Filosofía y a los miembros aquí presentes del Instituto. Esta oportunidad de poder compartir alguna idea y poner en cuestión algunos conceptos. El título de la ponencia es Más allá de la representación, el juicio por jurados como germen de praxis política. Y voy a comenzar por una especie de diagnóstico de la situación. Durante siglos la representación ha operado como principio o como el principio organizador de la modernidad política. A partir de ella se ha legitimado la construcción del Estado, la división de poderes, el sufragio, los parlamentos, la figura del ciudadano. Comprendemos lo político a partir del paradigma de la representación, una mediación estructural por la que algunos hablan y actúan en nombre de otros. Hoy esa lógica ha perdido fuerza. La operación que alguna vez permitió articular lo común se ha convertido en una estructura que administra a la distancia. Observamos a la distancia. Esta distancia no es solo espacial o simbólica, es estructural. El régimen representativo implica una forma específica de distribución del juicio y de la acción. La mayoría no actúa directamente, delega, y en esa delegación se despliega una dinámica paradójica. Las estructuras que deberían articular lo común tienden a cerrarse sobre sí mismas, a volverse autónomas de las fuerzas que las instituyó. Se instituyen, se estabilizan y al hacerlo se desconectan del tiempo histórico que les dio origen. Pierden apertura, pierden permeabilidad, pierden capacidad de ser transformadas por quienes las habitan. Ese cerramiento se vuelve una forma de mala autonomía, de sesgo. Se vuelven autónomas de lo histórico social. Creen que lo trascienden o se apoyan en un principio que lo haga. Bajo este engaño se convierten en heterónomas. Así, las instituciones representativas, lejos de ser tecnologías de lo común, se convierten en tecnologías de fragmentación. Separan gobernantes y gobernados, saberes expertos de experiencias vividas, decisión colectiva de vida cotidiana. Esta forma de clausura no es neutral, ya que produce un tipo de subjetividad, moldea un tipo de ciudadano. El modelo representativo agotado, al reducir progresivamente los márgenes de intervención y participación directa, produce sujetos políticos cada vez más pasivos, indiferentes, alejados de la experiencia del juicio. Las instituciones aparecen como ajenas, incluso cuando funcionan formalmente, porque no estamos ante una crisis clásica. Las formas no han colapsado. Votamos, hay parlamento, se dictan leyes, pero todo esto ocurre con una sensación persistente de desvinculación, de desafección. El gesto del voto, fundacional en la lógica representativa, se ha vuelto un ritual desierto, un reflejo, un trámite. Los parlamentos legislan, pero no configuran sentido común. Las decisiones públicas se toman, pero no convocan. No convocan y no provocan identificación, ni entusiasmo, ni resistencia real, solo cansancio. Este fenómeno no puede describirse simplemente como un mal funcionamiento técnico del sistema. No se trata solo de que las instituciones no cumplan con sus funciones. Es más profundo. Lo que se ha agotado es la capacidad de producir sentido, de abrir un horizonte colectivo.
La representación ya no representa, o representa, sí, a fanatismo que no instituyen, que no fundan nada. Funcionan sin inquietar, persisten sin transformar. Y por ello el diagnóstico se vuelve más complejo. No hablamos de caos como desorden visible ni de crisis como ruptura puntual. Lo que aparece es una especie de suspensión de la crisis. Las estructuras permanecen, pero la vida política que deberían contener no. El agotamiento institucional revela otra dimensión quizá más decisiva, la antropológica. Se debilita la capacidad de sujetos de habitar políticamente el mundo. Lo que solemos nombrar como apatía no es mera indiferencia personal, sino la expresión subjetiva de una suspensión colectiva del juicio. El abandono de la capacidad creciente para discriminar, tomar posición, intervenir. No se trata de que falte solo voluntad. Se han erosionado las condiciones subjetivas que sostienen el juicio. Castoriadis lo nombra como insignificancia. No la ausencia de hechos, sino la pérdida de la capacidad colectiva para hacerlos significar, para volverlos experiencia compartida. Esa es quizá la forma más persistente de la descomposición, la que no afecta a los acontecimientos, sino al sentido que le damos. La desvinculación entre instituciones y vida común produce una doble consecuencia. Por un lado, el agotamiento estructural de las formas políticas, por otro, la desactivación de la imaginación instituyente. Es un círculo, no de creación, sino de clausura. No hay colapso, pero tampoco acción. No hay crisis en sentido fuerte, porque no hay juicio. Lo que se experimenta es un tiempo suspendido, donde nada termina del todo, pero nada empieza. Una forma de continuidad sin transformación, un presente que no se rompe, pero que no puede reconfigurarse. No debemos confundir románticamente el estado actual con el caos originario. Ese caos, en su sentido arcaico, no es desorden ni confusión, sino vacío fértil, condición previa de todo orden, espacio donde lo nuevo puede emerger. Pero el presente no se parece a ese umbral creador. No estamos ante una apertura, sino ante una forma estancada de indeterminación. Un entretiempo que se prolonga sin dirección, que no inicia ni concluye, que no produce ruptura ni sentido. Habitamos una articulación inestable entre caos y agotamiento. Un tiempo postinstitucional, no porque las instituciones hayan desaparecido o vayan a desaparecer, sino porque han perdido su capacidad de organizar sentido, de vincular, de transformar. Persisten, pero desvitalizadas. Es un ente que todavía no abre posibilidades instituyentes y que exige más que análisis y diagnóstico. Exige pensar las condiciones bajo las cuales puede surgir una praxis política, una tecnología cultural, social, antropológica, política, capaz de crear formas que no sean ajenas a quienes las habitan. Algo para comenzar a tirar de la punta del ovillo, que vuelva a abrir el horizonte de lo común desde un gesto instituyente, por mínimo que sea, hacia una concepción de praxis política. Es necesario dar un paso más y pensar qué tipo de acción podría abrir el campo de lo político. Para ello es necesario recuperar una noción fundamental largamente desplazada por la lógica moderna de la representación, la praxis política. En su sentido filosófico originario, la praxis remite a una forma específica de acción que no persiste o que no persigue un resultado externo, sino que tiene su fin en sí misma. En la Ética Nicómaco, Aristóteles distingue claramente la praxis de otras formas de actividad. No es tecne, porque no busca la fabricación de un objeto, ni es poiesis, porque no produce algo separado de la acción misma. La praxis es acción ética y política a la vez, orientada al bien que se ejerce en común entre sujetos libres e iguales. Nos dice Aristóteles, el fin de la producción es distinto de ella, pero el de la acción no puede serlo, pues una acción bien hecha es ella misma el fin. Fin de la cita.
Esta acción, que podríamos enmarcar como deliberativa, fundada en el juicio y en la búsqueda de lo justo, resurge en la obra de Hannah Arendt. En la condición humana, Arendt distingue tres formas fundamentales de actividad o vida activa: labor, trabajo y acción. Solo esta última es propiamente política, ya que no está mediada por la necesidad ni por objetos, sino que acontece entre humanos en tanto seres plurales capaces de iniciativa. Arendt nos dice: la labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano. El trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la existencia humana. La acción, única actividad que se da entre hombres sin mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad. Fin de la cita. En esta concepción, la política es el ámbito de la aparición y la libertad. Solo en el espacio público plural es posible comenzar algo nuevo, ejercer juicio, intervenir en lo común. Sin embargo, esta valiosa reapropiación de la praxis también plantea límites que han sido señalados críticamente, especialmente por Cornelius Castoriadis. Arendt toma como modelo la experiencia griega clásica, donde la separación entre lo público y lo privado está sostenida por una estructura social profundamente excluyente. Mujeres, esclavos y extranjeros quedan fuera del ámbito político. Como advierte Castoriadis, la nitidez conceptual de la distinción entre labor, trabajo y acción se apoya en esa exclusión estructural. Nos dice: la grandeza de la concepción griega de la política consistió en separar por completo lo social de lo político. Para Hannah Arendt, todo eso no pertenece al dominio público y no podría ser un objeto legítimo de preocupación política. Su posición, falsa en mi opinión, se trata de la política como tal, es justa como interpretación de la manera en que los griegos veían la cosa. Fin de la cita. Arendt, al preservar una idea fuerte de espacio público, tiende a concebir lo doméstico y lo necesario como prepolíticos. Pero en el presente, donde las condiciones materiales estructuran lo posible, esta distinción puede resultar insostenible. La praxis política no puede limitarse al actuar entre iguales, sino que debe crear las condiciones para que esa igualdad sea posible. Como señala Castoriadis, lo político no es una esfera separada, sino una dimensión instituyente que atraviesa todas las formas de vida social. Por eso, para Castoriadis, la política no se reduce a deliberación pública, sino que implica la capacidad colectiva de instituir, de fundar, de transformar, también de abolir formas. Es la actividad lúcida y deliberada que tiene por objeto la institución de la sociedad. La política adquiere algún sentido para Castoriadis cuando logra apartarse del ámbito específico de la técnica o la gestión y es asumida como una auténtica praxis. Entendida así, es un trabajo constante orientado a concretar una sociedad autónoma, un objeto que nunca se alcanza por completo. Por ello, el autor habla de un proyecto de autonomía como orientación de la praxis política. Pero ese proyecto parece indefinible en un doble sentido. Primero, porque defender la autonomía social e individual es aceptar que no puede fijarse de antemano una forma única o definida de organización colectiva. Segundo, porque se sostiene la imposibilidad de separar el individuo y la sociedad. La construcción de una sociedad autónoma implica la existencia de individuos autónomos, los cuales logran ejercer su autonomía solo en el marco de una sociedad autónoma. Se trata de un círculo de creación. Esta estrecha solidaridad entre sujeto o individuo y sociedad debe llevarnos a pensar modos de construcción de autonomía que no partan de formas acabadas, sino de procesos abiertos. Así, entre Aristóteles, Arendt y Castoriadis, se despliega una tensión productiva. Mientras los primeros nos recuerdan la necesidad de la acción plural como condición de libertad, Castoriadis empuja ese concepto hacia una dimensión instituyente y radical, señalando que esa acción debe ir más allá de lo instituido. La política no es solo el arte de aparecer, sino el poder de instituir colectivamente nuevas formas de vida común.
La autonomía es pensada como la idea reguladora de toda praxis política. Juicio por jurados como germen de praxis política. Comenzamos con una cita del Mundo fragmentado de Castoriadis. La autonomía surge como germen, desde que la pregunta explícita y limitada estalla. Y digo bien germen, pues la autonomía, ya sea social o individual, es un proyecto. Lo que se pregunta en el terreno social es: ¿son buenas nuestras leyes? ¿Son justas? ¿Qué leyes debemos hacer? Y en el plano individual, ¿es verdad lo que pienso? ¿Cómo puedo saber si es verdad en el caso de que lo sea? Fin de la cita. Esta afirmación de Castoriadis permite situar con precisión el lugar de la praxis política como momento instituyente. No una actividad mecánica ni meramente técnica, sino el ejercicio reflexivo de una colectividad que se interroga sobre sus propias normas. En esta clave, la autonomía no se identifica con una forma histórica cerrada, no es una condición establecida de una vez y para siempre, sino un proyecto inacabado y siempre en construcción. En ese horizonte, cualquier institución que reactive la posibilidad del juicio colectivo sobre lo instituido puede leerse como expresión embrionaria, como germen de esa praxis orientada a la autonomía. Desde este horizonte, el juicio por jurados puede ser pensado como una manifestación parcial, pero significativa de esa orientación. Una figura institucional que, aún dentro de un marco jurídico establecido, introduce un principio político fundamental, el de la participación ciudadana en la decisión sobre lo justo. A diferencia de los procedimientos judiciales, exclusivamente técnicos, el juicio por jurados introduce una dimensión deliberativa donde ciudadanos sin formación jurídica deben emitir un veredicto a partir de la valoración de hechos y pruebas, pero también desde criterios éticos y políticos. Esto exige una capacidad de juicio situada, no reductible a la aplicación automática de la ley. Lejos de representar una forma acabada de autogobierno, el jurado popular se presenta como un germen de autonomía en tanto reactiva el vínculo entre ley y sociedad. No se trata de una deliberación sobre qué leyes instituir, como sucede en una asamblea constituyente, sino de una práctica en la que los ciudadanos deben confrontarse activamente con las normas existentes, interpretarlas, apropiárselas y asumir sus consecuencias. Este ejercicio pone en juego una forma embrionaria de institución social, en la medida en que la comunidad, a través de sus miembros, participa en la producción concreta de justicia. Más aún, esta experiencia presupone un tipo de sujeto que Castoriadis considera central para el proyecto de autonomía, el individuo reflexivo, capaz de juicio, responsabilidad y deliberación. Pero ese sujeto no es un dato previo, sino el resultado de una institución social que lo forma y lo reconoce como tal. El juicio por jurados opera así como un dispositivo en la sociedad, en que la sociedad e individuos se implican recíprocamente. La comunidad se reconoce como fuente legítima de juicio y el ciudadano se constituye como sujeto autónomo en el acto de juzgar. En palabras de Castoriadis, ¿cómo podría existir una colectividad reflexiva sin individuos reflexivos? En este sentido, la institución del juicio por jurados no presenta un retorno a formas democráticas arcaicas, sino una solución completa al problema de la representación. Su valor político radica en que introduce un momento no representativo dentro de una estructura representativa, haciendo lugar a una praxis que no se limita a administrar lo dado, sino que interpele activamente su legitimidad. Por eso, puede pensarse como una figura anticipadora de una política orientada por la autonomía, no como modelo definitivo, sino como una práctica o como práctica situada en la que se experimenta de forma concreta la posibilidad de intervenir en el orden instituido. A modo de conclusión, como sugiere el célebre discurso de Pericles, una sociedad libre
no puede prescindir de ciudadanos que se interesen, reflexionen y participen en los asuntos comunes. Porque solo así la palabra deja de ser adorno y se convierte en herramienta de acción. Solo así la autonomía deja de ser una idea abstracta para comenzar a ser paso a paso una práctica compartida. Por último, como cierre, quiero compartirles un fragmento del discurso de Pericles de la oración fúnebre. Amamos la belleza con sencillez y el saber sin relajación. Nos servimos de la riqueza más como oportunidad para la acción que como pretexto para la vanagloria. Y entre nosotros no es motivo de vergüenza para nadie reconocer su pobreza, sino que lo es más bien no hacer nada para evitarla. Las mismas personas pueden dedicar a la vez su atención a sus asuntos particulares y a los públicos. Y gentes que se dedican a diferentes actividades tienen suficiente criterio respecto a los asuntos públicos. Somos, en efecto, los únicos que, a quien no toma parte en estos asuntos, lo consideramos no un despreocupado, sino un inútil. Y nosotros, en persona, cuando menos damos nuestro juicio sobre los asuntos, o los estudiamos puntualmente, porque en nuestra opinión no son las palabras lo que supone un perjuicio para la acción, sino en no informarse por medio de la palabra antes de proceder a lo necesario mediante la acción. Muchas gracias.